aplauso más fuerte para nuestro Dios, porque con Él, a pesar de las pruebas, somos en Él cada día más felices. Pueden sentarse, sean todos una vez más cordialmente bienvenidos, en especial las personas que nos visitan y nos acompañan hoy por primera vez. En la cruz, un antiguo himno maravilloso y glorioso que hoy fue interpretado de manera magistral por el Ministerio de Alabanza y Adoración. La temática del mes, titulada Visión y Pasión por Dios, nos habla de aquello cuando podemos ver la visión que Dios tiene. Y esta, inspirada en nuestros corazones, nos permite accionar para la conquista de aquellas cosas que Dios desea que logremos para su reino. Y nos da el impulso, el Espíritu de Dios, para poder lograrlo, no importa el precio que podamos pagar en medio de esa aflicción, pero con la victoria asegurada de que Dios nos está dirigiendo hacia ese propósito. Visión y pasión por Dios. Como hemos venido compartiendo, no es la vista humana, no es lo que yo pueda ver o querer o desear. Se trata de lo que ya Dios desea y lo siembra en nuestros ojos. Por eso digo que visión por Dios es ver con los ojos de Dios. Y pasión, que significa el precio a pagar, el sacrificio a realizar para cristalizar precisamente la visión de Dios. Cada uno de nosotros debemos tener esa voluntad. Hoy continuamos esa temática. Es importante que usted lleve la secuencia, la serie de estas enseñanzas durante este mes, y lo hago con mucha complacencia, no solo para que el pueblo también pueda ver cómo Dios quiere ver las cosas y poder conquistar lo que Dios quiere que conquistemos, sino que de manera intencional yo estoy predicando todos los domingos y todos los miércoles en los cultos de oración durante todo un mes. Es también para que el liderazgo fiel que está en esta iglesia, en particular el cuerpo pastoral y el cuerpo de ancianos con sus respectivas parejas, puedan tener un tiempo de descanso, puedan sentarse, recibir, ser bendecidos y ministrados, porque durante mi ausencia ellos son los que se encargan de ministrar o servirles a ustedes con amor pastoral. Así que para mí es un gran gozo estar de nuevo en este segundo domingo con ustedes, con la misma temática de visión y pasión, pero tengo una pareja que quiero presentarles en esta temática de hoy. Lo ven en pantalla, si me ponen el título de la enseñanza de hoy, porque hay dos hombres de quienes quiero hablar. El pasado domingo hablé también de dos hombres, pero estos dos hombres en compañía, llamados Caleb y Josué, fueron hombres que tuvieron precisamente la visión y la pasión de Dios por conquistar lo que Dios quería precisamente darle a la nación de Israel. Estoy usando personajes bíblicos que vienen a ser históricamente comprobados que existieron. Y ellos no solamente fueron héroes de la fe, es decir, creyeron en Dios y apasionadamente pagaron el precio por lograr la obra o el llamado que Dios les puso en las manos, sino que ellos siempre tuvieron contratiempos. Cada personaje bíblico tiene un contrario. En el ejemplo de hoy hay 10 contrarios contra estos dos hombres. Es decir, vamos a encontrar a Caleb y a Josué y 10 príncipes hebreos o israelitas que fueron contrarios a estos dos. La historia de estos dos hombres y de los 10 que fueron contrarios se encuentra en el libro de Números capítulo 13. Los pasajes de hoy son un poco más extensos y de allí el interés que usted lleve la lectura, sea en pantalla o en su Biblia, lleve la lectura y yo se la iré interpretando o explicando, siempre usando exégesis, es decir, buscando la mejor interpretación más apegada a la ortodoxia de Dios. No utilizaré eisegesis, es decir, aquellas cosas que son humanamente interpretadas
pero que vienen a ser heterodoxas, es decir, no es lo que Dios dijo, sino lo que yo creo que Dios dijo, pero eso no lo voy a utilizar porque ustedes no serían enseñados con la verdadera inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Les parece bien? Entonces vamos a tener la lectura primero en Números capítulo 13, verso 1 al 2, donde aparece la misión de estos 12 espías o exploradores de la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido desde antes obsequiar y dar a Israel, que siempre vivieron como esclavos. Y después de salir de Egipto, Dios les quiere dar una tierra para que ellos habiten y puedan tener fortalezas o lugares donde ellos pudieran residir con toda seguridad, con todo bien, con sus familiares. Aquí está la misión de los 12 espías. Dice número capítulo 13, verso 1 al 2. Y Jehová, antiguo nombre de Dios, habló a Moisés diciendo, el líder era Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, jóvenes de cada tribu se llaman príncipes porque eran principales, es decir, estaban entrenados, eran educados, habían mostrado un temor o un respeto hacia Dios, lo que llamamos reverencia. Entonces fueron escogidos. Eran 12 príncipes valientes de las tribus, de las 12 tribus de la nación que conformaba Israel. En número 13 también, pero a partir del verso 25 al 33, porque estoy resumiendo la historia, ellos regresan de haber explorado la tierra de Canaán. Quiero hacer una salvedad de que los espías, para explorar y traer un reporte de la tierra que ellos vieron y que luego iban a conquistar con el poder de Dios, la idea de hacer una exploración, un análisis antes de ir a la guerra, fue idea del mismo pueblo de Israel. Pero ese dato aparece en el libro de Deuteronomio, donde ellos le piden a Moisés que por favor envíe primero espías. Tenían ya su inseguridad y su temor. No fue idea de Dios mandar espías. Lo que sucede es que Dios, en su voluntad perfecta, en su voluntad general, existe lo que se conoce como voluntad permisiva. Es decir, que Dios permite y acepta la voluntad humana porque ésta no altera su voluntad general. ¿Me está comprendiendo? Se llama voluntad permisiva. Entonces Dios aceptó que mandaran los espías para calma, paz, obviamente, de la nación de Israel, que no tenía experiencia en guerra, sino que estaba en pleno entrenamiento. Cuando vuelven los espías, después de 40 días, se narra en Número capítulo 13, con la ayuda de multimedia, versos 25 al 33, leemos la historia y dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Todo ese tiempo fue de exploración. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, que eran los líderes, los sacerdotes, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, que era donde ellos se encontraban. Y dieron la información a ellos, y por ende estaba rodeando la congregación, que también escucharon el informe. Y no solamente escucharon el informe, el texto sigue narrando que le mostraron el fruto de la tierra. Ellos llevaron racimos de uva que eran tan grandes que se requerían hasta 2 hombres para poder llevar los racimos de uva, de la cantidad del fruto hermoso que tenía esa tierra. Y les contaron, yo me imagino que lo hicieron con alegría, los 2 que estoy señalando primero, Caleb y Josué. Y les contaron diciendo, aquí quien va a hablar es Caleb: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Eso es una metáfora hebrea
significa que la tierra es fructífera. Y utilizan esa simbología. Y este es el fruto de ella. Así que mostraron un informe con evidencia. Era un reporte con evidencia. Era para que el pueblo se alegrara. Mas el pueblo que habita aquella tierra, seguía narrando en especial Caleb, es fuerte. Ellos no negaron la realidad. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, una raza que era hombres grandes, bien fornidos, que por cierto, más adelante de esa misma genealogía viene Goliat. Goliat medía 2,97 metros, casi 3 metros. Obviamente son hombres demasiado altos, de gran condición física. Y ellos están narrando toda la verdad. Y comienzan a nombrar los pueblos que había. Comenzaron con los más sanguinarios. Amalek, es decir, los amalecitas. Habita el Negueb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, las otras tribus guerreras, habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb, que les dije que era el que estaba narrando como inicial, hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque comenzó a ver como que entre ellos, entre los otros 10, estaban murmurando, y el pueblo lo estaba oyendo. Así que Caleb, muy sabiamente, como príncipe, manda a callar de manera respetuosa. Él manda a callar después de esta narrativa o de esta exposición, y lo hizo delante del líder, delante de Moisés. Y dijo las siguientes palabras, lo podemos ver en la lectura: subamos luego, es decir, después que nos entrenemos y sea el tiempo pertinente, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Está viendo esta visión? La certeza y la convicción está viendo con los ojos de Dios. ¿Está conmigo? ¿A su nombre? Entonces dice lo siguiente: aunque afirmó que nosotros podemos tomarla, dice, mas los varones, se refiere a los otros 10 príncipes que subieron con él, dijeron, observe esta interpretación y vea el reporte y vea lo contrario a lo que es confiar y tener la visión de Dios. Ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, es decir, dieron un reporte equivocado, una interpretación errónea. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, reafirmaron en sentido negativo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. Eso es verdad, pero aquí viene la hipérbole y la exageración del miedo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, según nuestra percepción, según nuestra visión turbada, a nuestro parecer parecíamos langostas, insectos, y así le parecíamos a ellos. Eso lo suponían ellos. Esto es un informe nefasto, una interpretación fatalista de la realidad. No está hablando de gigantes mitológicos griegos. Está hablando simplemente de hombres de gran estatura, que era lo que había dicho primero Caleb. Porque Goliat no era un gigante, era simplemente un hombre de alta estatura, de gran estatura, fornido y alto. ¿Usted comprende lo que significa torcer o tergiversar la realidad? ¿Está conmigo? Y eso lo hace muchas veces la mente. Y lo hace por el temor que se siente, que turba la percepción y turba la interpretación de las cosas.
El temor es peligroso en los corazones humanos, mientras que todo lo contrario, cuando hay visión y la visión que poseo es la visión que Dios tiene, ya no estoy viendo con mis ojos físicos, sino que estoy viendo con los ojos de Dios, podemos derrotar al mayor enemigo aunque parezca invencible. Aunque parezca invencible. O diría aparentemente invencible. Porque fueron vencidos, eso es lo interesante. Más adelante esa historia no la voy a narrar, pero fueron vencidos. Todo esto que está nombrado aquí. La visión de Caleb era correcta y Josué más adelante lo secunda y se une a él. Pero los otros 10 no. Los otros 10, cuando están dando la interpretación, por supuesto, muy saturado de temor, estamos notando que lo que era real estaba tergiversado. Y cuando ellos hacen un contraste que llamaría de imaginación mental, no visual, porque el pueblo no fue a ver la tierra. Y aunque ellos sí vieron la tierra, estos otros 10 príncipes, que es el contraste de Caleb y Josué, a quienes yo voy a llamar 2 príncipes visionarios y apasionados por Dios. Así que lo voy a titular a ellos, a estos 2. Pero estos no. Estos de alguna manera, por el temor, ellos alteraron obviamente la realidad. Y al compararse, es decir, ver a aquella gente no alta de estatura o grande, como lo describe Caleb, sino que los llevó, digamos, a la exageración de gigantes y sentirse ellos como langostas o insectos, aquí estamos viendo una visualización. No es lo mismo visión que visualización, porque la visualización es el uso de la imaginación humana. Yo imagino las cosas y las puedo imaginar de carácter fatídico o fatal. Así como puedo visualizar cosas que aparentemente son buenas, pero las visualizaciones son imágenes creadas por la mente. No son imágenes reales, es lo que yo quiero decir. ¿Está conmigo? Hay técnicas, por supuesto, que se utilizan, son técnicas un poco metafísicas, pertenecen al campo del pensamiento positivo, de que todo aquello que yo visualizo, y lo visualizo de manera constante, se puede materializar. Lo llaman visualización creativa. Es decir, yo visualizo, yo lo veo y se crea y se produce en la realidad. Lo cual es falso, es abstracto, es metafísica. Ellos utilizaron una visualización hicieron algo absurdo. Vieron gigantes, es decir, gente desproporcionada en la imagen o en la imaginación, y ellos se vieron de manera muy acomplejada, se vieron como insectos. ¿Está conmigo? Caleb no pensaba eso. No lo pensaba y Josué tampoco. Y por eso le damos la gloria a nuestro Señor. El miedo, que si no tiene límites y se desborda y puede hasta detenernos en la razón, puede llegar hasta el pánico, que es una forma de parálisis o terror. Y yo trato de interpretar lo que pasó y le tengo que dar como un análisis o un psicoanálisis a lo que estaba ocurriendo. Hasta aquí se justifica lo que estaba pasando, como para entenderlo, como uno podría atender a un paciente de manera empática. Me estoy identificando y entendiendo por qué tiene ese grado o ese nivel, digamos, de preocupación, de ansiedad o simplemente de alteración o depresión. Porque el miedo interno, el miedo exacerba, sobreestimula y exagera la realidad. Y muchas veces se sale de control. El miedo nos hace salir del control. Por eso que tengo que incluir no solo la depresión, que es una forma de tristeza o desesperanza, un desaliento, pero sino también pánico, porque el pánico ya es una forma de temor paralizante, inclusive te desconecta de la realidad. Por eso es que el pánico también se conoce como un episodio psicótico, o sea, te desconecta de la realidad al momento, aunque sea breve. Así es el temor.
Va escalando en su preocupación y va tergiversando la realidad de las cosas. Así que en la mente de estos 10, como también contagiaron a la nación, porque todo lo que sea, yo diría, histérico, neurótico, se contagia, amados hermanos. Los padres que son como muy ansiosos, que se preocupan en extremo y constantemente hablan sus miedos y sus temores, le están contagiando. Obviamente, como mal patrón de conducta y de enseñanza de vida, le están enseñando un patrón malo a los hijos, que desde pequeños comienzan a ver las cosas torcidas, tergiversadas, y ven a mamá nerviosa y ven a papá neurótico. Son cosas que usted tiene que controlar en el hogar, porque eso es lo que hace el temor. Y ellos vieron entonces una dimensión aterradora de esas dificultades. Pero tengo que decir a favor de ellos lo siguiente, por la palabra que ellos dicen, no solo por ese contraste de imagen. No, ellos son gigantes y nosotros somos langostas, somos insectos, ellos nos van a comer en cierta manera. Pero traté de comprenderlo, ¿por qué tenían esta actitud, esta condición? ¿Por qué se alteraron de esa manera si el informe era correcto? Pero ¿por qué le dieron esa mala interpretación a estos contrarios? A diferencia de estos príncipes visionarios y apasionados como lo fueron Caleb y Josué. Y es que Caleb, cuando afirma, porque ya lo acabamos de leer, porque él cuando manda a callar al pueblo, porque vio la murmuración y el temor, y muy sabiamente los manda a callar, como para evitar la queja, el lamento, la crítica o la murmuración. Por eso que él dijo, subamos luego, es decir, nos vamos a preparar y luego vamos a subir, porque nosotros vamos a tomar posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. No lo estaba diciendo en vano, ya Dios había puesto eso en el corazón de Caleb, porque el nombre Caleb en hebreo significa aquel que está dirigido por Dios. Eso es lo que significa. También se puede traducir, como lo hace el diccionario de la Academia Española, lo traduce como audaz, como osado, sin lugar a duda que Caleb lo era. Pero Caleb tenía un corazón dirigido, una mente, una visión dirigida por Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y Josué, que era un poco más joven que Caleb era ya una persona madura, se estima que tendría unos 40 años para ese momento, mientras que Josué era más joven. Josué después fue adiestrado en la guerra. Moisés se encargó de que fuera un príncipe de ejércitos guerreros. Josué es el que luego, más adelante, cuando ellos pasan el Jordán para poseer Canaán, esos son un tiempo más adelante, Josué es el que pelea junto con el pueblo de Israel 32 batallas, pueblo por pueblo. De todos estos pueblos aquí nombrados los fueron derrotando uno por uno, 32 batallas, hasta conquistar toda Canaán para que se cumpliese lo que Dios había prometido. ¿Cuántos pueden alabar al nombre del Señor? Historias, por supuesto, narradas en el libro de Josué. Así que Caleb tenía una visión dirigida por Dios y Josué tenía una pasión de fuerza para pagar el precio de ir a tanta guerra con tal de libertar a la nación de Israel y poseer sobre todo una tierra tan hermosa, tan fructífera como era precisamente Canaán. Ahora, lo que yo creo que estaba sucediendo en ellos, interpretación no solo teológica, sino también psicológica, lo encontramos en número 14, si son tan amables los de multimedia. Josué, por cierto, en hebreo significa el Dios que salva, el Dios que da la victoria. Eso es lo que significa Josué. Entonces, en número 14, verso 1 al 10, mientras ustedes alaban a Dios de esa manera, lo cual me entusiasma y me anima a seguir predicando. Describe un poco por qué había temor e incredulidad, y luego vamos a ver, hay rebelión
en esos 10 y en el resto del pueblo que se contagió, excepto Moisés y Aarón, que eran los pastores o sacerdotes de esa nación. Dice número 14, verso 1 al 10. Entonces toda la congregación, es decir, cuando escucharon a los 10, vea lo malo de no tener visión, vea lo malo de lo que es dar un informe tergiversado, lo que hace el miedo, mi amado hermano. Entonces toda la congregación gritó, esto indica desesperación, y dio voces, es decir, gritaban en voz a cuello. Y el pueblo lloró aquella noche. Hay versiones que se traduce que lloraron toda la noche. Al principio pensé en una depresión profunda, una depresión mayor, pero luego al ver la descripción me di cuenta que no tenía los criterios que pudiera llenar el síndrome de una depresión mayor. Había una forma de depresión, pero luego la pude interpretar mejor o diagnosticar mejor, porque sigo leyendo. Lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Aquí viene un poco más de protestas, de amargura. Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Toda la multitud dijo esto: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y allí noté eso cuando mencionaron Egipto. Porque recuerden que la nación de Israel fue esclava en Egipto durante mucho tiempo. Y en Egipto ellos lo perdieron todo. Y en Egipto ellos fueron maltratados. Y muchos de sus familiares fueron asesinados. ¿Está conmigo? ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban haciendo una regresión consciente de todas las pérdidas que habían tenido en Egipto. Y ahora estaban ante un peligro posible de perderlo todo ante estos pueblos guerreros, bien fortificados, que los veían como gigantes. Ellos estaban no en una depresión de pérdida, porque la pérdida no había sucedido en ese momento, no había ocurrido. El miedo ya los hizo perder, porque el miedo se te adelanta y no dice que tú vas a ganar. El miedo te dice que tú vas a perder. El miedo te dice que todo está perdido. ¿Está conmigo? No, lo que descubrí es que en vez de una depresión por pérdida, las cuales todavía no existían, esto era más bien un luto no concluido, un duelo no concluido de la experiencia de Egipto y de todas las pérdidas que habían tenido. Si usted ha pasado por pérdida, como la muerte de un ser querido, o toda esta triste realidad que a veces pone en luto, pobreza y tristeza a la nación de Venezuela, si usted no ha superado los familiares que se le han ido y usted está en soledad, el trabajo que perdió, la enfermedad porque perdió la salud, cuando usted no cierra los ciclos de pérdida, los duelos no los concluye, usted está frente a un duelo inconcluso. El dolor sigue permanente. Ellos lo traían desde Egipto, no habían cicatrizado la herida de esas pérdidas. Y cuando le dieron ese informe, ellos lo interpretaron con duelo. ¿Está conmigo? No era una depresión mayor. No era un estado en sí depresivo que tiene otras características. Esto era un duelo inconcluso, que no había terminado, que no llegó a la etapa de aceptación. Y por eso enseguida endosaron la culpa a Dios. Se rebelaron contra Dios inmediatamente, porque al primero que culpamos, ya le voy a decir, es a los líderes, a los pastores, a los líderes, y después culpamos a Dios. Pero yo no soy culpable, aunque soy culpable del estado en el que me encuentro. ¿Está conmigo? ¿Puede alabar a Dios? Así que le sigo la narrativa. Dieron voces, lloraron toda la noche. Y dice, y se quejaron, observe primero, contra Moisés y contra Aarón. Ellos eran los sacerdotes. Moisés era el que había hecho grandes cosas para sacarlos de Egipto. ¿Cuántos milagros no hizo? Sobre todo cuando en el desierto abrió el mar rojo en dos. Todo eso lo habían visto esta gente. Pero se le olvidó eso. ¿Y por qué se le olvidó?
porque el pensamiento fijo, etario, como te conoce también, era lo que perdimos en Egipto, el duelo de Egipto. Y por eso lo menciona. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Está conmigo? Se ve lo que están evocando. Como la pérdida no ha cerrado, no ha cicatrizado el duelo. Por eso es que la gente que está en duelo necesita que se le acompañe. Porque en el camino del duelo usted necesita acompañamiento. No puede caminar esa jornada sola. Porque no va a salir de ese camino. Se puede extraviar en el camino. Le aconsejo que busque ayuda. Si está pasando por pérdida significativa. También puede ser la pérdida del matrimonio y muchas otras pérdidas que nosotros podemos vivir o experimentar. Pero sobre todo la pérdida más significativa, que es la muerte de un ser querido. Así que ellos, ojalá nos muriéramos en Egipto. Más aún, dijeron, nos muriéramos en este desierto ahora. Y entonces aquí viene la rebelión contra Dios. ¿Por qué nos trae Jehová o Dios a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean presas? ¿Está conmigo? Culparon a Dios. No se trata de que usted y yo no tengamos temor de vez en cuando y tergiversemos la realidad. Lo que sucede es que si usted culpa al liderazgo que le ha cuidado y culpa obviamente a Dios y hace responsable a Dios, eso se llama rebelión. Rebelión, porque nosotros los pastores humanamente nos equivocamos, pero no tiene que endosarnos todas las culpas, y menos si son suyas o de las realidades que a usted le afecte. Y por favor, nunca culpe a Dios, porque eso tergiversa la realidad y la esencia pura de Dios, porque la Biblia establece que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dios es bueno, pero la realidad, obviamente, de la vida, que viene a ser las consecuencias del pecado original, no, eso se tergiversa, eso se daña. No culpemos a Dios. Ellos se rebelaron y esto es distinto. Dios puede verte triste, Dios puede verte aún en una depresión, pero lo más seguro que Dios va a hacer es consolarte, ayudarte, acompañarte y consolarte. ¿Recuerdan la depresión clínica o mayor del profeta Elías? Él por fatiga física, fatiga mental, es decir, por un síndrome de burnout, él se quema. Y en esa condición él huye de Dios. No se quejó de Dios, huyó de Dios, que es distinto. Se aisló, porque en la depresión usted sufre aislamiento. Quiere quedarse solo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. No es temática de predicación de hoy, pero lo traigo a acotación. Dios lo vio, no lo amonestó porque él nunca se quejó contra Dios. Entonces Dios le dio terapia de apoyo, terapia de sostén, come, duerme, descansa, renueva fuerza, y después que estaba con vigor, entonces le dijo, largo camino te resta. No solamente le devolvió el ministerio profético, sino que luego lo honró y lo arrebató vivo y se lo llevó hasta el cielo para tenerlo con él. Ese arrebatamiento vivo para llevárselo, para estar con él, indica el grado espiritual de ese profeta llamado Elías, uno de los profetas mayores, igual que el profeta Isaías. Entonces, él sí se deprimió, depresión clínica mayor, pero él se recuperó. Pero Dios no lo disciplina, Dios no lo castiga porque no se rebeló contra Dios, solamente se entristeció en gran manera y se desalentó. Ellos no. Los de ellos no era una depresión, era un duelo inconcluso que de paso fue con un lamento y luego fue con una rebelión. Es distinto. Ahí sí irritaron el corazón de Dios. Y ese es el cuidado que usted tiene que tener. No puede quejarse con Dios, puede llevar sus quejas ante Dios, que es distinto. Es decir, puede quejarse con Dios, pero no contra Dios, si ve la diferencia. ¿Me comprende el juego? Ellos pecaron. Ellos pecaron en todo lo que estaban diciendo. Entonces, en el pasaje, Caleb otra vez vuelve a hablar.
en el pasaje que estoy leyendo de Números 14, y voy hacia el final. Porque Caleb vuelve a hablar otra vez a la congregación, eso es al final de los versículos, y les dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Vuelve a repetirlo para darles el ánimo. Sí, si Jehová se agradare, es decir, tiene favor hacia nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Vea la fe y la sujeción a la voluntad de Dios. Vuelve a repetir: tierra que fluye leche y miel, tierra fructífera. Por tanto, vea, no seáis rebelde. Y aquí sí Caleb observa que es rebelión. Por eso le dije, más que lamento, más que un duelo inconcluso, aquí hay rebelión, porque era contra Dios. Él les dice: no seáis rebelde contra Jehová, contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, observa esta afirmación, me encanta, no los comeremos como pan. No los comeremos como pan. Esto no es vanagloria, no es presunción, esto se llama visión y pasión de saber lo que Dios hará por nosotros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque reitero, cuando usted tiene visión y pasión por Dios, todo lo que aparentemente es invencible, Dios lo va a derrotar. Porque usted tiene la visión y la pasión legítimamente de Dios y Dios secunda con su voluntad absoluta. No los comeremos como pan. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de ellos se ha apartado, dijo Caleb, por visión y dirección de Dios. El amparo, es decir, la protección, la seguridad de ellos se ha apartado. Eso se lo mostró Dios. Ellos están, a pesar de su fuerza, están desamparados. Nosotros no. Tenemos a Jehová de los ejércitos que está a nuestro favor. Eso se lo mostró Dios en el corazón de Caleb. Y le insistía: no temáis. Pero al final dice que la multitud era tan rebelde que entonces habló para apedrear a Josué y a Caleb. Yo espero que no me apedren a mí un día de esto, pero lo que le quiero decir es que esa fue la ofensa. Eso fue lo que irritó. Y mi última lectura, si pueden estar de pie, es en Número 14, el verso 20 al 24. Porque quiero leer ya con su atención mayor para poder luego orar por ustedes, bendecirles y despedirles. Porque en Número 14, verso 20 y 24, que es mi última cita bíblica en este pasaje que he tratado de resumir, está lo siguiente: cuando ya la rebelión era directa, cuando ya no solamente hablaban mal de Moisés y de Aarón, ya cuando quisieron apedrear a Caleb y a Josué, y cuando Dios vio que era a él que lo culpaban de todo y que eran tan injustos de haber olvidado todos los milagros que Dios había hecho por ellos, sobre todo cuando los sacó de Egipto, entonces dice la Biblia que Dios se presentó. Imagínense, eso es que se presentó como en fuego. Y dice el pasaje en el verso 20 al 24: entonces Jehová Dios dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Eso se lo dijo a Moisés, porque Moisés no discutió con ellos. Moisés se puso a orar. Es lo mejor que puede hacer un pastor cuando no se siente comprendido, es orar por la gente. O cuando la gente lo critica, mejor es callar y orar. Porque Dios será nuestra justicia, nuestra defensa. Si no hubiese orado Moisés, Dios estaba dispuesto a eliminarlos a todos, menos a Caleb y a Josué. Pero un pastor no quiere eso. ¿Sabe? Uno ama en la congregación la oveja fácil y ama también la oveja difícil. Así es, Señor. Gloria a Dios. Porque las ovejas difíciles dan más lidia. Y como dan más lidia, aunque usted no lo crea, uno termina amándolos más. Porque usted siempre ama al hijo más difícil, no al más fácil, no al más obediente. Usted ama al más difícil o a la más difícil cuando se trata de una hija rebelde. Así que Dios le dijo: ok, Moisés, yo escuché tu clamor como pastor. Me asombra que oraras por esta gente, porque esta gente quería apedrearte.
pero está bien, tienes buen corazón, Moisés. Entonces dijo Dios: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, o sea, desde Egipto ellos vieron milagros, y lo vieron en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no era la primera vez que se rebelaban, hermano, para que entiendan la irritación de Dios. Ya 10 veces habían atentado y culparon a Dios. Y no han oído mi voz, no eran obedientes a la voz de Dios. Hay una sentencia o una consecuencia. No los mató, pero dijo: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, más adelante suma Josué, por cuanto hubo en él, sobre todo en Caleb, otro espíritu, otra naturaleza espiritual, y decidió ir en pos de mí. Observe la diferencia, con mi visión, con mi pasión. Yo le meteré a él en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb, cuando tenía 80 años, ya anciano, le recordó a Dios esto. Y Dios tomó completamente una de sus pueblos y se lo dio a él y a sus hijos. Porque Dios recompensa a los que tienen visión y pasión por él. Mi ruego como pastor, aunque pase por aflicciones, duelos y pérdidas, no se irrite contra Dios. Llore, es muy normal, muy humano, pero no culpe a Dios. No culpe a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Aunque no lo entienda y le duela, ¿por qué te lo llevaste, Dios? De repente Dios no se lleva a nadie. A veces la muerte llega por enfermedades y otras causas, accidentes y otras causas. No haga culpable a Dios. Pero es la forma humana de desahogarse, pero no es correcta. Sí, laméntese, pero no se rebele contra Dios. Si aquí hay alguien que está pasando por duelo y no lo ha concluido, si aquí hay personas que han sufrido pérdidas y no se siente realmente muy bien, se siente triste, atemorizado, yo quiero que salga de su asiento y venga aquí. Acérquese aquí al altar, porque quiero hablar con ustedes antes de despedir al culto. Quiero orar por esas personas que a veces el miedo les asalta o les detiene, la depresión o el pánico les paraliza, que lloran a veces y pasan a veces toda una noche llorando. Aquellos que vieron irse a sus familiares, se fueron, jóvenes que emigraron buscando otro futuro, pero dejaron parte de la familia y muchas veces se quedaron viejitos solos porque los hijos jóvenes se fueron. Eso es pérdida, es un duelo. O perdiste la salud, o perdiste el trabajo. Son duelos. O perdiste el matrimonio porque hay una separación. Ya tu esposo o tu esposa no está contigo. Eso es duelo. Yo lo entiendo y lo entiende Dios. No importa que llores, ellos lloraron, pero el pecado de ellos no fue llorar. El pecado de ellos no fue tener miedo. Quiero que lo entienda bien, porque entonces Dios se verá como injusto. No, se rebelaron. Fueron agresivos, querían apedrear, querían matar a otros. Y eso se llama amargura, eso se llama resentimiento. Es distinto. Repito, si tiene un duelo inconcluso, no lo ha completado, no ha llegado a la aceptación, porque todavía hoy no lo acepta, no lo acepta. Yo le invito a que pase adelante. No lo voy a mencionar, no lo voy a nombrar, no te voy a decir que me digas lo que te pasa, no te voy a exponer, no te voy a avergonzar, solamente quiero orar. Y si usted desea quedarse en el asiento o en el lugar donde está porque lo quiere llevar en silencio, ok, está bien, puede hacerlo desde su lugar, pero aún así abra su corazón a Dios. No lo hace acá, lo hace en el lugar en el que está. Señor, aquí estoy yo, aquí está mi corazón.
No he podido superar esta prueba. No he podido superar esta pérdida. Y Dios está escuchando, como escuchó a Caleb y escuchó a otros que están aquí en esta historia, y escuchó a Josué. Y los que estén cerca de estas personas, obviamente pueden acercarse con todo respeto, porque ellos están allí ensimismados en su pesar. Si hay un toque, es un toque respetuoso, simplemente para decir no estás solo, no estás sola, eso es todo. No es una forma de impelir, empujar. No lo haga. No lo haga. Hágalo, es simplemente estoy contigo, te entiendo. A mí me pasó también. Porque aquí hay personas que han sufrido duelo y lo han superado. Porque si usted superó un duelo difícil, pero lo superó, usted puede pasar a consolar. Venir y se acerca, pero a consolar, como diciendo, por la prueba que yo pasé, hoy te comprendo, pero estoy aquí para decirte que tú lo puedes superar como yo un día lo superé. Se convierte en consolador, en un consolador, en una consoladora. Si hay personas que superaron pruebas, entonces también lo invito a pasar, pero para consolar a los que están llorando aquí en el altar, que es distinto. Porque quiero que solo se queden lágrimas. Y las lágrimas vaciadas, que son saladas porque es parte de lo que duele en el alma, salga afuera. Eso es lo sanador de llorar. Es que lo amargo no se queda adentro, se queda afuera. Por eso las lágrimas son saladas, porque quedan ya afuera las amarguras y los dolores. ¿Quieren orar conmigo? ¿Todos? ¿Quieren orar conmigo? Los que vinieron por primera vez, estén en el altar o en su asiento. Diga conmigo, si vino por primera vez, diga conmigo: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te recibo a ti como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis temores, por mis dudas, porque sé que tú eres bueno. Acéptame, ayúdame, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, y en Él quiero darte gracias. Ahora quiero orar por el resto de las personas que están aquí, y quiero orar por tu necesidad, quiero orar por tu lucha, por tu batalla, porque quiero que tengas el espíritu de Caleb y de Josué cuando tú regreses a tu casa, y que los problemas que hoy le tienes tu temor, con fe, con visión y pasión, te los puedas comer como pan, porque tú no eres ningún insecto para sentirte tan pequeño. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y contigo está Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso está contigo. Con el ejército de ángeles está contigo. Alabado sea el nombre de Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso. Así como estuviste dirigiendo el corazón de Caleb, dirige el corazón de estas personas y muéstrale que tú, si vas con ellos, tú les darás la victoria, sea cual sea el problema a enfrentar. Quita todo duelo, toda pena que ellos no han podido superar. Cicatriza heridas, quita el temor, coloca visión, coloca pasión. Sustituye, Dios, que no vean los problemas exagerados, porque el único que es alto, altísimo, glorioso, todopoderoso, eres tú, Señor, que te levanta cual gigante, verdaderamente tú eres. Y te ruego que estimules a este pueblo, que cierre sus procesos, que les traiga sueños y esperanzas, anhelos, y que en el nombre de Jesús ellos sean consolados, porque con la autoridad que me da y conferida como pastor, bendigo a todos los que están presentes. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les declaro en el nombre de Jesús no solamente libres, les declaro sanos. En el nombre de Jesucristo los declaro libres y sanos, y los declaro que tienen la victoria de Dios en la mano, para que ellos salgan de este lugar para estimular a otros. Cuando ellos vean a una persona depresiva, ellos le van a hablar del Dios Todopoderoso. Le van a hablar, cuando vean a alguien en duelo, le hablarán del Dios Consolador, que quita tristeza, que enjuga lágrimas.
En el nombre de Jesús, Señor, llévalos con paz, con bendición hasta sus hogares. Provéeles todo lo que necesitan. Y no permita que la sombra del temor, que la sombra fantasmal, fatídica, nefasta del temor los detenga. Porque los bendigo hasta que lleguen hasta su hogar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios, por favor. Regrese hasta su casa, por favor. Vaya hasta su casa. Cuéntele a otros lo que Dios puede hacer por usted. Hágalo. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Estamos despedidos.